Hola amigos de Hockey y Ejercicios, estaba por aquí en casa dándole a la cabeza sobre de qué podía hablar para un nuevo vídeo y se me ha ocurrido que podría tratar el tema de los juegos tradicionales aplicados y adaptados al hockey. Así que, dentro vídeo. Vamos a hablar de los juegos tradicionales aplicados al hockey o adaptados al hockey y os voy a dar 5 ideas para que las llevéis a cabo en vuestros entrenamientos con las categorías de formación o con cualquier categoría, ¿por qué no? Antes de comenzar a explicar los juegos que traigo hoy, primero vamos a definir qué es el juego y para qué sirve. Todo el mundo ha jugado y todo el mundo sabe lo que se experimenta cuando se juega. La característica principal del juego es el aspecto lúdico o el divertimento, de la diversión. Por lo tanto, un juego que no divierte, podríamos decir que no es juego. Otro de los puntos importantes del juego es que en sí está diseñado para potenciar o mejorar una destreza. Finalmente, el juego se rige por una serie de normas o un reglamento que es común a todos los participantes y es el que guía el objetivo del propio juego. En estos juegos que os vamos a presentar y que muchos de ellos ya conoceréis, vais a ver que estos puntos comunes se repiten. Tanto el reglamento como el hecho de ser un juego divertido, 100% garantizado, lo hemos probado y es divertido y son divertidos. Además todos tienen un objetivo o una destreza para potenciar y mejorar. Vamos a empezar con los juegos que os presentamos. Son juegos tradicionales o juegos que se juegan día a día en la calle, pero que hemos rescatado para darle su puntito con el palo y con la bola. Son juegos que día a día llevamos en nuestras sesiones y que generalmente ubicamos en la parte del calentamiento. Los juegos son el gallinero, cuyo principal objetivo es trabajar la conducción, los tipos de conducción. El 3 en raya, que ya lo conoceréis, también en inglés se llama tic-tac-toe. El objetivo principal en este caso sería más la conducción y la toma de decisión, digamos velocidad mental, velocidad de toma de decisión. En la competición pilla-pilla desarrollaremos el control de la bola, el trabajo en defensa, porque no deja de ser una situación de 1 contra 1 y el drible. En una situación en la que estamos bajo presión de tiempo. En el ejercicio 4 o juego 4 desarrollamos las diferentes técnicas de pase con un objetivo de precisión al golpear conos. Y el objetivo 5, que es el pañuelo, es un juego clásico de juego de pilla-pilla en el que hay también un momento de toma de decisión de quién agarra el pañuelo, pero en este caso lo vamos a adaptar con bola y lo adaptaremos para que se creen situaciones de juego de 1 contra 1 y de 2 contra 2. Vamos al primero de los juegos, que hemos denominado el gallinero. Podéis adaptarlo y ponerle el nombre que queráis. En el juego del gallinero compiten dos equipos, 4 contra 4, 5 contra 5, 6 contra 6, depende de la cantidad de jugadores o jugadoras que tengáis. Y cada equipo tiene un gallinero que guardar y un gallinero al que irá a robar las bolas. Las bolas serán los huevos. El entrenador marcará un tiempo determinado de inicio y final, por ejemplo 1 minuto, y durante ese minuto los jugadores y las jugadoras de cada equipo deberán ir al gallinero contrario para robar de una a una las bolas del otro gallinero y llevarlas a su gallinero. He dicho un par de veces la palabra gallinero, ¿no? Cuando el árbitro, cuando el entrenador o la entrenadora pite el final, el equipo que tenga más huevos, es decir, más bolas dentro de su gallinero, ganará. Vemos aquí cómo se desarrollaría el juego. Por ejemplo, el equipo rojo va hacia el gallinero azul, el equipo azul va hacia el gallinero rojo y cogen cada uno una bola. Y aquí trabajamos la velocidad de conducción, levantar la cabeza para no chocarnos con los jugadores del equipo contrario ni con los nuestros propios, ¿vale? Trabajamos la conducción de velocidad con la empuñadura un poquito más corta de la mano derecha más arriba para ir más rápido de un gallinero a otro. Y podríamos sumar en la variante de este juego, podríamos introducir un jugador de cada equipo cuyo rol es robar las bolas del equipo contrario mientras la conduce de un gallinero a otro gallinero. Para eso limitaríamos un espacio de juego central
en el que estos jugadores pueden robar la bola, de manera que no hagan de perrito guardián o estén siempre alrededor del cuadrado de bolas. Vamos al siguiente juego. El siguiente juego es el 3 en raya. Es un juego que se ha puesto muy de moda en Instagram, pero me parece que era clave ponerlo aquí porque es un juego súper tradicional y ahora se ha adaptado al hockey y tiene un gran valor para llevarlo al entrenamiento, incluso con jugadores senior. En este caso, 2 equipos, no más de 4 jugadores. Cada equipo tiene un estilo de bola. Por ejemplo, aquí le he puesto un equipo con las bolas amarillas y otro equipo con las bolas blancas, pero podría ser bolas lisas y bolas de puntitos. Luego colocamos a unos 15-20 metros, colocamos 6 aros o una zona con cuadritos, con 9 cuadritos. La cuestión es que se queden delimitados 9 cuadros. Y los jugadores van a ir en carrera de relevo a posicionar una bola dentro de los aros y vuelven para dar el relevo y que salga la siguiente bola. Vemos el ejemplo. A la señal del entrenador, los jugadores salen, vienen a dar el relevo, sale el siguiente jugador y coloca la siguiente bola. Sale el siguiente jugador y coloca la siguiente bola. Así, el jugador que corra más rápido llegará y dará el relevo más rápido. Una vez que se han colocado todas las bolas, se siguen dando los relevos y se pueden mover las bolas de un cuadrado hasta otro hasta que aparezca ese 3 en raya que delimita el equipo que ganó. También se pueden probar variantes 4 en raya, hacerlo de inicio sin bola y sin palo con petos de distintos colores. Es una buena opción como progresión, comenzar con petos y luego meterle el palo y la bola. Podríamos adaptar y meterle más variantes para hacerlo más difícil, por ejemplo, que la conducción desde la línea de salida hasta los aros tenga que ser con la bola pegada al palo en el aire, con motoneta, levantándola, de espaldas. Ahí ya está la ocurrencia y la creatividad de cada entrenador. Tercer ejercicio, tercer juego, y este me parece muy divertido, lo saqué de un vídeo de Twitter en el que descubrí que de repente hacían a nivel internacional competiciones de pilla-pilla. Quizás lo dejé en la descripción porque me pareció bestial, no lo conocía, y entonces decidí adaptarlo al campo de hockey. Un espacio de 15 metros por 10 metros, dependiendo de la edad de los participantes y del nivel. Y entonces aquí también empiezo colocando diferentes obstáculos, como podéis ver, diferentes paredes de conos, 4 o 5 conos, pero pueden ser vallas, puede ser cualquier tipo de obstáculo, líneas. Está bien que los obstáculos sean físicos porque le da más valor para lo que sirven. ¿Y para qué sirven? Sirven para ocultarse o para esquivar al defensa. De una esquina del cuadrado o del rectángulo sale un jugador cuyo rol o cuyo objetivo es pillar al jugador con bola. El entrenador marca un tiempo, por ejemplo aquí hemos puesto 20 segundos, dependiendo del nivel podemos poner más o menos tiempo, y a partir de ese inicio el rol de rojo va a ser capturar a la bola de azul y luego mantenerla en posesión. Podemos jugar de dos maneras. Una vez que se roba la bola se acaba y es punto para el equipo rojo, o podemos jugar que el equipo que tiene posesión de la bola al final de los 20 segundos es el que suma el punto. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, 20 segundos, sale, el equipo azul intenta evadir a rojo y usa los obstáculos que no se pueden saltar. ¿Vale? Y en este caso el equipo azul ha ganado. En la siguiente, vemos el equipo rojo sale, está más espabilado, recupera la bola y aquí vemos que mantiene la posesión. El jugador del equipo azul sigue persiguiéndolo, le hace un par de dribbling y para, y el equipo rojo sería en este caso, mantuvo la posesión y sería el equipo rojo el que sumaría el punto. Súper divertido, un juego que trabaja la conducción, el dribbling, el escaneo con bola, proteger la bola, y yo más o menos una vez al mes lo llevo al campo. Vamos al cuarto juego, y esto es un juego de precisión. Seguramente habéis jugado también a otro tipo de juego en el que se divide la cancha
el espacio de juego en 2 campos y el objetivo es tirar la bola al campo contrario. Este juego que os digo de dividir la cancha y tirar la bola de un lado a otro, digamos que sería una antesala de este otro juego en el que ya se requiere una precisión para golpear el cono. ¿Cómo funciona? Lo explico. Hemos colocado una serie de conos en una línea media. Esta línea podría ser la línea de 22 o 23 yardas. Esta línea podría ser la línea de fondo. Y esta línea podría ser la línea de mitad de campo, la línea del equipo azul. El objetivo de los dos equipos es, usando la técnica que le digamos, en el caso de estas líneas que os he dicho, pues sería por ejemplo una técnica de látigo, ya que están bastante separados. Si fuera más cerquita podríamos usar push como técnica y si fuera más lejos podríamos usar golpeo. En este caso el objetivo es golpear los conos que están en esta línea y pasar los conos al campo contrario. Al final del juego, vamos a verlo, cuando golpeo un cono lo llevo al campo contrario, sigo utilizando las bolas, tengo que estar atento a las bolas que vienen del otro campo y al final del juego el equipo que ha conseguido meter más conos del lado del campo contrario es el ganador. ¿Qué tipo de cono utilizar? Bueno, con los que mejor van son con los conos estos más redondeados, con más peso y que permiten a veces moverlo hacia un campo y golpearlo de nuevo y sacarlo hacia el otro campo y da bastante juego. En el último de los ejercicios o de los juegos, el pañuelo, ¿vale? Así lo llamamos por lo menos en España. El juego clásico es un entrenador, una persona se pone en mitad de campo, 2 líneas, cada equipo se reparte en secreto y se enumera. Si hay 5 jugadores del 1 al 5, como en este caso, y el entrenador no sabe qué número hay en cada lado, es la mano inocente. El entrenador se coloca en mitad con un pañuelo, este sería el juego clásico, ¿no? Con una prenda y dice un número y los 2 números deben venir a buscar y coger el pañuelo. El que coge el pañuelo más rápido y lo lleva sin ser capturado a su base, es decir, detrás de la línea, gana. En esta adaptación a hockey, el entrenador dice el número y vamos a ver, hay una doble adaptación, y tenemos 2 variantes. En la primera variante, el entrenador dice un número, el primero que llega tiene que intentar cruzar la línea contraria, por lo que estamos creando una situación de 1 contra 1. Vale, aquí vemos como azul intenta robar, uno la roba y la lleva. En la variante, 2 jugadores salen y se crea una situación de 2 contra 2. Igual, el objetivo es llevar la bola más allá de la línea contraria. Bueno, espero que os gusten estos 5 ejercicios, estos 5 juegos, que los podáis llevar a cabo en vuestro entrenamiento. Me encantaría que me pudierais dejar algún feedback en los comentarios de qué os ha parecido este tipo de vídeos, si os gustaría que hiciera más vídeos. Si queréis ver más ejercicios para categoría de formación, os dejo este enlace. Además, os recordamos que tenemos 2 ebooks dedicados a las categorías de formación y que los podéis encontrar en nuestra web y en la descripción de este vídeo. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale al like y recuerda darle a la campanita para estar al tanto de todos los vídeos que subimos a nuestro canal. ¡Chao, pescado!